Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Hoy tenemos con nosotros a Agustín Martínez, conocido abogado penalista, que es conocido por el famoso caso de la Manada de Pamplona. Y tenemos con nosotros también a Luis Felipe Utrera, que está relacionado con la familia Franco, ¿no? Ahora nos explicará más en detalle. Hoy tenemos varios temas que tratar muy interesantes. El primero que vamos a tratar es la nueva condición de víctima de Pablo Iglesias en el caso Dina. ¿Cambia esta nueva condición en algo el caso? ¿Es más favorable esta nueva condición de víctima para Pablo Iglesias? También vamos a hablar de la nueva ley de memoria democrática, la nueva ley de memoria histórica de Carmen Calvo. Y vamos a hablar de ese famoso Pazo de Meirás que pertenecía a la familia Franco. Vamos a hablar también de la ilegalización, de la que quieren ilegalizar, ¿no?, a la Fundación Francisco Franco, que dicen que se van a ir al extranjero. Vamos a hablar de un tema que ha comentado nuestro compañero Javier Negre en la entrevista anterior, con el colegio de British School of Marbella, que parece ser que no están obligando a los mayores de 6 años a llevar mascarilla. Entonces, que son las recomendaciones, ¿no?, de sanidad, que los mayores de 6 años en los colegios tienen que llevar una mascarilla, bueno, por razones de sanidad e higiene, y entonces este colegio no lo está haciendo. Y entonces vamos a comentar si es punible, si le puede caer una sanción a este colegio y qué va a pasar. Y bueno, ya para terminar y para rematar el programa, que tenemos muchos temas, la deshabilitación de Torra, ¿no? Han salido hoy que es delito desobedecer a la Junta Electoral Central. Estos temas son los que vamos a hablar con nuestros dos expertos, que son don Luis Felipe Utrera y don Agustín Martínez. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mira, ¿qué opinas? Quiero que empecemos a hablar de la nueva condición de víctima de Pablo Iglesias. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre este caso Dina? Pues la verdad es que le haya puesto la nueva condición de víctima a Pablo Iglesias de nuevo. La verdad es que teniendo en este programa a Agustín, que sabe muchísimo más que yo, sobre todo en temas de derecho penal, me atrevo más bien poco a opinar. Lo único, porque además últimamente tengo una carga de trabajo bastante considerable como consecuencia de la necesidad de presentar un recurso con el tema del Pazo de Meirás, con lo cual tampoco he tenido mucho tiempo. Sí que he podido ver que realmente la resolución de la Audiencia Nacional es una resolución que no entra en el fondo, sino que dice que en su caso será el juez el que tendrá que plantear el asunto ante el Tribunal Supremo, pero no realiza ningún pronunciamiento de fondo sobre la consideración o no de víctima de Pablo Iglesias, sino que le manda el recado al juez para que en su caso lo sustancie el Tribunal Supremo. Pero creo que es más razonable que sea Agustín, que es penalista, el que nos dé su opinión. Tremendamente modesto, Luis, porque perfectamente lo podría explicar sin el menor género de dudas, mucho mejor que yo. Pero yo lo que quiero es un poco situar a nuestros oyentes exactamente de cuál es la realidad ahora mismo de la situación de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, con esta resolución última, se las promete muy felices y parece como si el tribunal, en este caso, le hubiese dado la razón. No se trata de la condición de víctima, porque en este caso Pablo Iglesias no es víctima, en todo caso sería perjudicado. Pero para explicarlo de una manera lo más sencilla posible y simple, esto funciona de la siguiente manera. Aquí nos encontramos con el caso Tandem. El caso Tandem es una investigación que se realiza con carácter general contra la organización criminal que en un momento determinado ha podido representar la actuación del comisario Villarejo, por la cual se supone que se comercializaban servicios ilícitos de acceso a documentación restringida, seguimientos a personas e intervención de comunicaciones que sin ningún tipo de autorización judicial. Ese es el caso Tandem.
Dentro del caso tándem se han dividido diferentes piezas y una de las piezas es la que afecta a la amiga de Pablo Iglesias, amiga y ahora empleada con su nuevo periódico La Última Hora, que es la pieza Dina Busselheim. Bien, cada una de las piezas investiga esas posibles actividades ilícitas de el señor Villarejo. Bien, pues en la pieza Dina se plantea que efectivamente Villarejo roba el móvil de Dina Busselheim y como consecuencia de esto comienza una serie de filtraciones a la prensa del contenido de ese móvil. Esa actuación que comenzó en el juzgado de instrucción número 5 de Alcorcón allá por noviembre del 2015 venía a decir que a esta chica le habían robado el móvil y ya está, porque ella no tenía conocimiento de la publicación de ningún tipo de imagen. A partir de ese momento se ofrecen dos posibilidades. Posibilidad 1, que efectivamente sea el señor Villarejo el que ha robado y como consecuencia de ello, directa o indirectamente, y como consecuencia de ello se haya producido el descubrimiento y revelación de secretos del contenido de ese móvil, que eso lo haya efectuado el señor Villarejo, y hay una segunda posibilidad de que la propia Dina haya sido la autora de esas filtraciones y que el propio señor Iglesias haya producido daños con la tarjeta. ¿Por qué? Pues en primer lugar, ¿por qué hay indicios de eso? Porque en primer lugar, Dina reconoce que reenvió pantallazos del propio contenido del móvil, con lo cual ese móvil lo podían tener terceras personas, y en segundo lugar, porque el señor Iglesias reconoce que sorprendentemente el director de Interview le entregó a él la tarjeta sabiendo que era de la señora Dina Busselheim, se lo entregó a él y él la mantuvo en su poder durante un X tiempo. ¿Qué ocurre? Que el juzgado central de instrucción lo que no puede decantarse es por ninguna de las opciones. Y como no puede decantarse por ninguna de las opciones, mantiene en primera instancia la que ya está siendo investigada en el caso Dina. Y como la que está siendo investigada en el caso Dina parte del criterio de que ha sido el señor Villarejo el presunto autor de ese delito de desvelación y revelación de secretos, en este caso el señor Iglesias tendría la condición de perjudicado. Pero esa es simplemente una opción y una variable. En consideración del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se pueden acumular estos dos procedimientos, porque resultaría más sencillo decir, oiga, vamos a ver, ¿quién ha desvelado realmente el contenido del móvil? Dina Busselheim, Pablo Iglesias, el señor Villarejo, analizarlo en un solo procedimiento. Pero el artículo 17 no contempla esa opción, puesto que lo que realmente se está investigando ahora mismo en una causa abierta es un asunto como las investigaciones del señor Villarejo y de momento no la posible actuación punible del señor Iglesias en relación con su comportamiento con el control de la tarjeta. Por lo tanto, que no se ponga tan contento el señor Iglesias, que no se ponga tan contento buena parte del mundo, en este caso de la extrema izquierda representada por Podemos, porque puede que las cosas giren y tornen de manera que el boomerang vuelva a chocar contra la cabeza, el moño o la coleta del señor Iglesias. Cuidado, porque esto no ha sido en ningún caso una victoria del señor Iglesias, en ningún caso, sino simplemente la constatación de que este asunto tiene que llevar dos vías diferentes. Muy bien. Luis, si tienes algo que añadir a este tema. Creo que lo ha expuesto de una manera meridiana, Agustín, con lo cual yo creo que pocas dudas quedan sobre la cuestión. No puedo añadir nada más. Yo quería entonces pasar, claro, es que Agustín es un pedazo experto, ¿no?, en estos temas penalistas. Yo quería pasar ahora a otro tema del que ahora Luis es el gran experto. Yo creo, ¿no?, que es el tema de esta nueva ley de memoria democrática, como le llaman ahora, que es como una especie de renovación de la Ley de Memoria Histórica del 2007 y de todas las sanciones que van a imponer
por lo que ellos llaman exaltación del franquismo, de símbolos franquistas. Quieren ahora desmantelar el Valle de los Caídos, convertirlo en un cementerio civil. Estaban hablando incluso de que estaban pensando destruir la cruz del Valle de los Caídos. Vox ha dicho que va a recurrir esta ley de memoria democrática ante el Constitucional. ¿Es esto recurrible, esta ley? Y luego, por ejemplo, que también le quieren arrebatar a la familia Franco el Paz de Meirás, ¿no? Quieren de alguna manera devolver lo que ellos dicen el expolio que se causó en la época del franquismo. Entonces quieren devolver todas esas propiedades y títulos también que se dieron en la época del franquismo, pues al Estado o al pueblo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Luis? ¿Y cómo lo estás viendo? Porque creo que quiero que lo aclares aquí delante de los espectadores. Tú eres abogado de la familia Franco. Sí, la verdad es que soy abogado de la familia Franco. La pregunta tiene una extensión tan grande que no tendríamos tiempo en un solo día de hablar de todo ello, porque claro, me comentas el tema de la ley de memoria democrática, que es una nueva vuelta de tuerca de la famosa ley de memoria histórica de Zapatero, que Rajoy mantuvo incólume sin derogarla durante su mandato, justificando el hecho de que se había anulado toda dotación presupuestaria para la ley, como si eso fuera suficiente. El caso es que la modificación de esa ley, es decir, la nueva ley de memoria democrática, es... Yo ayer comentaba a un contertulio que es la plasmación de la idea orwelliana del Ministerio de la Verdad. Es decir, si uno lee el libro de Orwell de 1984, se da cuenta de que esto no lo han inventado el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, sino que esto estaba ya vaticinado por George Orwell, que conocía perfectamente el totalitarismo comunista. Esta es una ley de inspiración claramente totalitaria. ¿Por qué? Porque pretende imponer por ley una forma de pensar, una forma de juzgar la historia y, en fin, una forma absolutamente sectaria de determinar lo que ha sido el pasado reciente de nuestro país. Si a eso le añadimos que es una ley liberticida, porque evidentemente conculca tanto el artículo 16 como el artículo 14 como el artículo 20 de la Constitución, y se me ocurren muchos más, pero esos son 3 artículos: el principio de la igualdad, la prohibición de no discriminación por razones de ideología, el derecho a la libertad de cátedra, el derecho a la libre expresión de las ideas. Es decir, todo esto, esta ley supone un ataque frontal a la línea fundamental de los derechos y libertades. ¿El recurso ante el Constitucional puede prosperar? Vamos a ver, yo ya, que pueda prosperar o no, claro, el problema es que tengo una confianza perfectamente descriptible en la independencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal de una composición eminentemente política por la forma de designar a los magistrados, y por lo tanto pues estamos acostumbrados a que en fin, sus decisiones muchas veces están de alguna manera mediatizadas por el poder de turno. Si el Tribunal Constitucional lo contempla ese recurso con criterios jurídicos y no con criterios políticos, evidentemente estoy absolutamente convencido de que esa ley no puede pasar el filtro de la constitucionalidad. Es decir, es absolutamente imposible. Es decir, no se puede penalizar una forma de pensar, no se puede, por ejemplo, determinar un secuestro del cadáver de una persona, que es lo que hace un artículo de esa ley. Esa ley contiene un artículo
que establece que el cadáver de Francisco Franco, los restos mortales de Francisco Franco, no podrán ser inhumados ni permanecer inhumados en ningún lugar de acceso público que permita la exaltación de su figura. Esto es algo que no tiene precedentes en nuestro ordenamiento y creo que en derecho comparado tampoco. Pero eso no tiene mucho sentido, porque ¿qué lugar sería ese? Bueno, tiene sentido, vamos a ver, tiene sentido, ¿por qué? Tiene un sentido desde el punto de vista del gobierno. Nosotros hemos presentado como familia, la familia ha presentado un recurso ante Estrasburgo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que denuncia claramente la violación del derecho a la intimidad personal y familiar, concretada en el hecho de que un gobierno pueda decidir dónde tienes que enterrar los restos de tu abuelo. Esto es una privación clamorosa del derecho de una familia, encima conculcando la propia norma estatal que les concedía la última palabra a la hora de decidir el destino de esos restos. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno lo que pretende es prepararse para una sentencia, una eventual sentencia adversa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de que, es decir, estamos ante un auténtico fraude de ley, en el caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diga que la familia tiene derecho a enterrar los restos de Francisco Franco donde estime por conveniente, el gobierno alegará que hay una ley posterior que establece que esos restos mortales, que son distintos a los del resto de los españoles y de los mundanos, pues que no pueden ser enterrados y no pueden estar en ningún lugar de acceso público que impida su exaltación. Esto, claro, quiero decir, ahí ya entraríamos en qué es exaltación, qué es enaltecimiento. Ya acabo de leer que, aunque la ley no lo incorpora, parece que la intención del gobierno es incorporar el tipo penal de enaltecimiento del franquismo al mismo tiempo que rebaja la pena para los que declaran la independencia de un lugar del territorio nacional, es decir, que dar un golpe de Estado y proclamar la independencia tendrá una pena mucho más liviana y, sin embargo, gritar viva Franco puede ser penado hasta con 4 años de cárcel. Lo cual, esto es incompatible con una democracia. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados que los comunistas siempre les ha gustado poner el apellido democrático a todo lo que tocan. Es decir, la República Democrática Alemana no podía ser menos democrática, y por lo tanto esta ley de memoria democrática es tan democrática como lo era la RDA en su día, es decir, absolutamente nada, es un oxímoron. No puede llamarse democrático a una ley democrática, a una ley que cercena derechos y que viola flagrantemente la Constitución y la libertad ideológica. Y claro, bueno, pues ante esto, evidentemente, claro, cabe recurrir 50 diputados o 50 senadores ante el Tribunal Constitucional. Y ya veremos. Yo te quería hacer una última pregunta y le doy paso a Agustín para que también comente este tema. ¿Tú no crees que la Iglesia Católica tendría que decir algo con respecto al tema del Valle de los Caídos? Cuando profanaron la tumba del general Franco, la verdad es que yo percibí una cobardía por parte de la Conferencia Episcopal, que es, vamos, la Iglesia Católica aquí en España, por parte del Vaticano también, porque la Basílica dependía del Vaticano y no hicieron nada. O sea, fue casi un conflicto diplomático. Se podría haber no solo hablaría de cobardía, sino... Y es que ahora mismo quieren convertir el mayor cementerio católico, el mayor camposanto que hay en España, lo quieren convertir en un cementerio civil. Quieren quitar la cruz, que es la cruz más grande del mundo, que mide 150 metros de altura, y lo quieren quitar, y es que la Iglesia no hace nada, o sea, no están diciendo nada. Es que a mí me parece impresionante. Quizás habría que matizar, la Iglesia somos todos los fieles y no solo los obispos y los cardenales. Porque yo me considero Iglesia y desde luego no estoy en absoluto dispuesto a callarme ante esta barbaridad. Es decir, en el Valle de los Caídos hay identificados más de 33.800 cadáveres
con la autorización o solicitud de cada familia. El requisito para ser inhumado en el Valle de los Caídos era, por un lado, ser español, por eso algunos extranjeros que quisieron ser enterrados no se autorizó, y bautizado. Es decir, todos los cadáveres identificados en el Valle de los Caídos son católicos y españoles. Por lo tanto, ya hay muchas familias que están decididas a oponerse frontalmente porque quieren que sus deudos estén en lugar sagrado. Pero es que no solo eso. En el Valle de los Caídos hasta el momento hay un mínimo de 52 mártires beatificados por el Papa. Es decir, estamos hablando de un camposanto en el que hay 52 beatos y la Iglesia algo tiene que decir. Claro, si me pregunta por la actitud de la Iglesia durante el procedimiento de exhumación, sinceramente yo, como católico, no puedo sentirme orgulloso. Como abogado de la familia Franco, que tuvo que afrontar en solitario esto, en unión de la comunidad benedictina, que mantuvo una dignidad absoluta y que estoy seguro que la va a mantener hasta el final, pero sin el apoyo de uno solo de los obispos españoles cuando estaba defendiendo única y exclusivamente los derechos de la Iglesia, porque estamos hablando de un lugar de culto y de acuerdo con el tratado entre España y la Santa Sede, los lugares de culto son inviolables y por tanto jamás se debió de permitir que una sentencia pudiese decir lo que dijo, es decir, que la negativa del prior en realidad había decaído porque lo decía el Supremo y que donde había dicho no, ahora era un sí y que por lo tanto no era necesario pedir otra autorización porque debía entenderse estimada. Esta pirueta jurídica que hizo el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, en una sentencia absolutamente lamentable y que será objeto de estudio en todas las carreras el día de mañana, supone un precedente para la Iglesia peligrosísimo. Piense usted que esto no habría sido posible en una sinagoga o en una mezquita, entre otras cosas porque la religión judía y la religión musulmana no permiten las exhumaciones y por lo tanto habría tenido la oposición radical desde el principio de las autoridades eclesiásticas. En este caso no solo hubo una oposición, sino que hubo una colaboración. Vale. Agustín. Bueno, pues coincidiendo con lo que decía Luis, esto es un tema que da para horas y horas de conversación y de debate y sinceramente debería dar para muchas horas de conversación y de debate porque es algo estructural y que va a cambiar sin duda si se sigue las directrices de todo este tipo de legislación, pues lo que es el acervo del país de una manera radical. Primero se ha hablado de ley de memoria histórica, pero claro, es una memoria histórica escrita por no historiadores, escrita por políticos y con un uso espúreo del propio sentido de la palabra historia. Entonces ahora se le modifica el nombre, pero yo creo que se han quedado cortos, hilando un poco con lo que decía Luis. Esta no es una ley de memoria democrática, es una ley de memoria democrática popular, siguiendo el criterio de las repúblicas democráticas populares de satélites de la Unión Soviética. Este revisionismo histórico perfectamente lo podría escribir Ceausescu o perfectamente lo podría escribir Lenin o perfectamente lo podría reescribir Stalin. ¿Por qué? Porque es simplemente anular la historia o simplemente ver la historia desde un prisma particular. Claro, cuando aquí sustituimos un conflicto nacional como fue la guerra civil en la que se enfrentan dos bandos con criterios políticos absolutamente antagónicos y lo sustituimos por se enfrentaron buenos contra malos, pues evidentemente con ese criterio tan simplista acabamos destruyendo todo concepto y todo análisis posible histórico. Acabamos diciendo que se enfrentaban los buenos en los que se representa
toda la República y todo el gobierno de la República, que era un estado maravilloso, era prácticamente algo así como un estado de felicidad total, el Shangri-La, aquí todo era maravilloso, aquí no se mataba ni se amenazaba desde el Parlamento a diputados de partidos contrarios, aquí no se mataba y se asesinaba al líder de la oposición. Eso es que realmente no ocurrió. Eso forma parte de lo que ahora se podría decir de las mentiras de los malos, de aquellos que ganaron y que se revolvieron en armas contra el gobierno legalmente establecido. Porque cada vez que se insiste en lo de gobierno legalmente establecido, se salta la obviedad de la existencia del propio conflicto entre hermanos y bélico como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la sociedad actual, a la gente que tiene 14, 15, 16 años y ya si me apuras, a gente bastante mayor, se le ha vendido desde el momento en el cual el Estado autonómico cedió las competencias de educación a cada una de las autonomías, se le han vendido 17 formas de ver la historia y ahora se quieren concentrar todas en una, en la oposición a todo lo que ocurrió después del 36. Y eso evidentemente es tan naif que resultaría estúpido si no fuera porque lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo de una manera ridícula. Cuando yo recuerdo, porque yo soy ya desgraciadamente bastante mayorcito, y a mí me resultaba en ciertos casos ridículo, y me lo permite Luis, aquellas películas que en los años 60 y en los años 50 ensalzaban de una manera absolutamente brutal todas aquellas hazañas que había podido hacer el ejército de Franco, el ejército nacional. Resultaba hasta naif. Pero es que es exactamente igual de estúpido y de naif la visión que desde ahora, desde esta nueva izquierda revisionista y que quiere ganar la guerra 80 años después, se pretende dar de qué pasó y de qué pasaba en el 39. Los conflictos históricos, como pudo ser la guerra civil, no se pueden ver a 100 años vista con ojos de 100 años después. Es absurdo, es ridículo. Y solamente se puede hacer desde la maledicencia y desde la intención de desquebrajar todos aquellos elementos que nos unen, que son aquellos que dieron lugar en el 78 a que hubiera una ley de amnistía y a que hubiera una ley en la cual Santiago Carrillo, al que también se podría analizar dentro de esa ley de memoria histórica, democrática, popular, si cometió o no cometió crímenes en su momento como líder militar de la República, sale detrás de una bandera de España y diciendo que tenemos que ser todos hermanos y dándole la mano efectivamente a Fraga o en un momento determinado al señor Blas Piñal. Eso, evidentemente, se quiere quebrar ahora creando de nuevo un conflicto entre dos visiones polarizadas de España. Pero lo peor de todo eso, fíjate, y me lo llevo al momento actual, es que realmente lo que se está pretendiendo de una manera absolutamente vergonzosa y vergonzante es anular la historia a corto plazo para retrotraerme a la historia a muy largo plazo. Es decir, cuando aquí tú dices que a los miembros de ETA que han asesinado a gente hace 4 días, bueno, eso ya es un tema pasado, Bildu ya no es ETA, me puedo sentar con Bildu, hay que ver qué lástima que la criatura se quitó la vida en la prisión, pobre hombre, eso no, le doy el pésame. Le doy el pésame a la familia. Eso hace que los crímenes, que esos sí son crímenes reales, y son crímenes a personas inocentes que se han producido a corto plazo, te los tape la nube que se crea con el nombre de Franco, con el nombre de la guerra civil, con el nombre de los nacionales, con el nombre del golpe de Estado y con el nombre de una supuesta democracia que realmente no es más que la expresión burda de un intento de hacer cambiar la memoria colectiva de un país. Es que antes los miembros del FRAP eran terroristas, ahora son los papás de políticos maravillosos de este país que, por supuesto, jamás han cometido ningún acto ilícito y si alguna vez lo llegaron a cometer, esta ley de memoria democrática les vengará y no solo les dejará de considerar terroristas, sino que incluso habrá calles con sus nombres y monumentos con sus efigies. ¿Por qué? Porque serán héroes.
porque esos fueron los que realmente se atrevieron a hacer lo que nosotros nos atrevemos a hacer 80 años después, que es luchar contra el franquismo cuando el franquismo no existe. Por eso, el darle imagen a lo que es el franquismo relacionado con Vox no es más que una burda manipulación con la única intención de poner un enemigo donde no hay enemigo, donde no existe enemigo. Vox podrá ser una organización de derechas, podrá ser una organización que no crea en el Estado de autonomías, podrá ser una organización que crea en la monarquía, podrá ser una organización que diga alguna cuestión que a mí me pueda parecer un disparate o no, pero querer sistemáticamente, y fíjate que el lenguaje es fundamental en todo esto, que desde los medios de comunicación de manera sistemática y desde el Congreso de manera sistemática se haga una simbología constante de Vox franquismo, Vox fascismo, Vox nazi, simplemente es una forma de deteriorar mentalmente a toda aquella persona que no tenga menor interés en analizar el problema de una manera global y se quede con los inputs que le van enviando desde las cadenas de televisión los periodistas que están sistemáticamente saliendo y que van hablando de extrema derecha, pero que jamás hablan de extrema izquierda, que hablan de fascismo, pero que jamás hablan de comunismo y que hablan de nazismo como si el nazismo hubiera existido en España. Esa es la clave de lo que pretende esta ley de desmemoria histórica y de desdemocracia. Agustín, ¿y tú crees, estás de acuerdo con Luis en que es recurrible, en que va a prosperar ese recurso de Vox ante el Constitucional? Pues tengo serias dudas y el motivo es muy sencillo. Luis quizás ha sido más prudente que yo. Yo creo que el Tribunal Constitucional es un tribunal politizado de una manera radical, puesto que sus miembros, buena parte, son elegidos indirectamente por los propios partidos políticos y en el sistema en el cual vivimos, las organizaciones políticas tienen muchísimo más poder que las ideas y acaban contaminando indefectiblemente, sobre todo a un tribunal constitucional, que desde ya la sentencia de Rumasa quedó marcado para siempre y que jamás ha levantado esa losa de esa vinculación política o ese condicionante sistemático político. Vivimos en el buenismo, vivimos en una sociedad en la cual hay que decir lo que es políticamente correcto y si no lo haces así, pues te enfrentas a todas las hordas de gente que te dice que eres un fascista, ultraderechista, sí, un radical, etc. Yo quería añadir, Churchill dijo en sus memorias, escribió en sus memorias, a raíz de todo el proceso stalinista de borrado de fotografías, tuneado ellos cada 3 o 4 meses cambiaban la enciclopedia soviética, era una cosa bastante curiosa, y llegó a decir que el pasado de la Unión Soviética es impredecible. Esto es perfectamente aplicable a la España de hoy. Es decir, pero ante este ataque que es mucho más profundo porque tiene un objetivo último que es el sistema de la monarquía parlamentaria, no nos olvidemos, aquí el objetivo no es ya Franco, ni es Vox, ni es el PP, no, es un cambio de régimen, es una enmienda a la totalidad al sistema de la transición y tiene un hondo calado. Ante ese ataque uno se puede poner de perfil y decir que es una cortina de humo, que es lo que ha hecho el PP durante todos estos años, desde el año 96, aceptando condenar primero el golpe de Estado del 18 de julio, dar la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, etcétera, 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 o dar la batalla sin complejos. Es decir, vamos a ver, hoy en día ser franquista no tiene ningún sentido. Eso es lo que yo quería escucharos. Soluciones. Claro, porque, o sea, que soluciones hay contra esto. Hay que contar la verdad. Hay que reclamar la libertad. Ser franquista no tiene ningún sentido porque el franquismo es fruto de una circunstancia excepcional en nuestra historia. Es decir, Franco no hubiera sido jefe del Estado si no se hubiera producido todo el proceso revolucionario que empieza en octubre del 34 con el golpe de Estado del Partido Socialista y acaba con el asesinato de Calvo Sotelo después de haber sido amenazado en las Cortes. Es decir, quiero decir, todo esto, todo ese proceso revolucionario, esa persecución religiosa de más de 10.000 sacerdotes, religiosas y laicos asesinados únicamente por su fe, todo esto
claro, evidentemente habrá que sacarlo a la palestra, pero vamos a ver, aquí no tiene ningún sentido defender el franquismo porque el franquismo ni el propio Franco quiso que tuviese continuidad. Es decir, Franco sabía perfectamente que era fruto de una contingencia determinada y que su régimen solo tenía sentido por el hecho de haberse incardinado en una circunstancia histórica concreta que era una guerra civil que había dejado destrozado a los españoles con una segunda guerra mundial brutal en la que se enfrentaron los dos grandes bloques y que al final, pese a la victoria aliada, el peligro comunista determinó pues que el régimen de Franco pudiera tener una serie de continuidad y además por un apoyo popular evidente que tuvo porque en materia social y en materia económica fue absolutamente ejemplar, y los resultados están ahí. Y eso, dejando al margen todos los temas de restricciones de libertades, etcétera, etcétera, que son consecuencias de la época y que no son equiparables las restricciones de libertades del año 40 con las del año 75, porque cualquiera que haya vivido esa época sabe perfectamente que en los años 60 o 70 en España era una sociedad bastante plural, bastante abierta y en la que, bueno, pues, oye, pues mira, a mí me da mucha envidia, pero el plazo medio para comprarse una vivienda era de 10 años. Y ahora la hipoteca de 30 años se queda corta. Y casi todo el mundo se podía comprar una segunda vivienda y ahora es un lujo inalcanzable. Es decir, vamos a ver, el régimen de Franco tuvo un apoyo social ineludible. Ante esa imposición de una memoria única, yo creo que hay que contestar, evidentemente, diciendo, mire usted, la memoria, la historia es objeto de los historiadores, pero no puede el Parlamento legislar sobre la memoria. Esto es una auténtica barbaridad. Una pregunta, no sé si porque sí quisiera... General Pizarro. De la Fundación Nacional Francisco Franco y con respecto a que decía que se iba a ir de España. No sé si te ha comentado algo. Bueno, vamos a ver. Esto... Ahora te doy la palabra, Agustín. Sí, es una expresión lógicamente indignada, porque claro, dice, oye, mire usted, si en España no nos dejan expresar nuestras ideas o defender una etapa de la historia de España, pues entonces nos tendremos que ir fuera, en un país libre, en el que no se restrinjan las libertades y desde ahí defenderemos una etapa de la historia de España o la honorabilidad de los servidores públicos en esa etapa de la historia de España. Yo no estoy dispuesto a dejar pisotear el nombre o la memoria y la obra de mi padre, por ejemplo. Y como no estoy dispuesto, no me van a callar. Y si tengo que irme fuera para hacerlo, pues tendré que irme. Pero yo no voy a permitir que a mi padre le llamen ladrón o le llamen asesino. Es decir, de eso nada. Y esto porque estoy en mi derecho, porque me ampara la Constitución. Entonces, claro, yo creo que es bastante razonable que el señor Chicharro diga, oiga, mire usted, si no, pues me tendré que ir fuera. ¿Qué remedio? Me tendré que ir al exilio. Esto es una paradoja, que la Fundación Francisco Franco esté pensando en exiliarse porque no pueda difundir su legado cultural, o porque claro, aquí lo que se está diciendo es, vamos a ver, mire usted, el decir, por ejemplo, que la deuda pública en el año 1975 estaba en el 7,5%, ¿esto es apología del franquismo? El decir que en ese momento no había paro es apología del franquismo. El decir que se creó la seguridad social o que se construyeron 524 pantanos, eso es apología del franquismo, porque es lo que hace. La Fundación Francisco Franco no es un partido político, es una fundación que lo único que pretende es dar a conocer la vida, la obra y el régimen que estuvo en España desde el año 1936 a 1975. Mire usted le puede parecer bien, mal o regular, pero por lo menos... Tenemos un par de temas más que se nos va a acabar el tiempo. Antes de nada, le doy la palabra a Agustín. Solamente puntualizar
que es verdad, siguiendo una frase que se atribuye, siguiendo la primera cita que ha hecho Luis de Churchill, hay una frase que se atribuye, que no es de Churchill, pero que perfectamente la podría suscribir él o la podríamos suscribir todos, que es algo así como que el fascismo, los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Porque al final se trata de una forma como otra cualquiera de, insisto, ponerse una etiqueta positiva, una etiqueta elegante y una etiqueta que queda muy bien, sobre todo cuando se interviene en medios de comunicación y uno se atribuye exactamente algo que es lo malo, que es el fascismo como ideología, como tal. Entonces ser antifascista es ser bueno. De todas maneras, yo no me puedo resistir, y se lo digo a Luis con todo el cariño, a reconocer que la sociedad la que dirigía el general Franco era una sociedad antidemocrática, era una sociedad dictatorial, cada vez menos dictatorial, es cierto, en el 75 probablemente era bastante menos dictatorial, pero era una sociedad en la que muchas de las libertades que tenemos en la actualidad no existían. Y reconocer eso no quita nada de los argumentos anteriormente expuestos. Es decir, vivimos en un momento histórico tal que las circunstancias se dieron de esa manera. Claro, yo me imagino que... Antes ahora no existen. Claro, yo me imagino que dentro de esos mismos criterios Podemos y esa ley de memoria histórica se horrorizaría de que Giscard d'Estaing viniera al entierro, o que el general de Gaulle quisiera conocer a Franco, o que España en el 75, cuando era una atroz dictadura y un país absolutamente equiparable a la Alemania de Hitler, tuviera y mantuviera relaciones diplomáticas con prácticamente todos los países democráticos de Europa y del mundo. Obviamente, claro, es que la cuestión es paradigmática, es ¿cuál es el ejemplo a seguir? Oiga, claro, es que usted cuando vivía en la España de Franco no podía ir ni a la Unión Soviética ni a Mongolia del Sur. Es verdad, claro, es que no podía ir a Mongolia del Sur. Es un problema, a Mongolia Ulterior, perdón. Es un problema que obviamente Franco nunca solucionó. Pero, a ver, lo que quiero decir es que es un asunto absolutamente superado. Que alguien reconozca, estudie la figura de Franco e incluso, permíteme que lo diga, porque es que no, aunque estoy en las antípodas de la ideología que Franco representaba, puedo entender que alguien ideológicamente esté cercano a Franco y no puedo considerar esa ideología como ilegal. No la puedo considerar, y considero que es un absoluto despropósito y un disparate considerar esa ideología como esa figura como tal, como ilegal. Decir viva Franco a mí me puede parecer una butad, pero puedo entender que haya gente que sí represente ideológicamente su pensamiento. Otra cosa es la imposición por la fuerza de ese pensamiento. Pero sí, es que, insisto, porque al final lo que se pretende es la equiparación simbólica de ambos grupos. O sea, Franco es Franco, vos ex vos. Y claro, pretender, es que en Alemania existe un partido que no es nazi, es euroescéptico, es ultraconservador, como puede ser Vox, pero en ningún caso puede ser considerado un partido ilegal. Sí, la figura de Hitler, pero es que comparar la figura de Hitler con la figura de Franco solamente se puede hacer desde el más absoluto desconocimiento o desde la más absoluta maldad por parte de determinadas personas. Quería pasar a otro tema. Nuestro compañero Javier Negre, en el programa anterior a este, hizo una entrevista al colegio The British School of Marbella. Allí parece ser que no obligan a los mayores de 6 años, a los alumnos mayores de 6 años, a llevar mascarilla, en contra de lo que dicen las autoridades sanitarias de nuestro país. No les están obligando a los niños a llevar mascarilla a los mayores de 6 años. ¿Creéis que esto es punible? ¿Creéis que al colegio le va a caer una sanción? ¿Vosotros qué opináis sobre este tema? ¿Os parece que ya raya un poco la falta de libertad? Pues el tema de que obliguen, ¿no? Este tipo de medidas, sobre todo a niños tan pequeños, que a lo mejor de 7, 8 años, que estén 24 horas con una mascarilla puesta. El otro día vi en Twitter un niño, por ejemplo, que había vomitado la comida dentro de la mascarilla
porque se estaban mareando, porque están constantemente con la mascarilla, tienen que comer corriendo y volverse a poner. Entonces, bueno, ¿vosotros qué opináis sobre este tema? Si quieres le doy paso a Luis y luego... Yo brevemente, porque Agustín sabe más que yo, pero de este tema, lo que sí que tengo muy claro es que esa infracción en todo caso dará lugar a la incoación de un expediente administrativo y en todo caso a una sanción administrativa, pero eso no es delito. Es decir, lo que sería delito sería un delito de imprudencia temeraria, que como consecuencia de ello se determinase una especie de dolo o imprudencia temeraria para producir contagios. Pero el mero hecho de no seguir unas recomendaciones o unas normas incluso dictadas por la comunidad autónoma de turno o por la autoridad sanitaria no determina la existencia de una pena o de un procedimiento penal, sino un procedimiento administrativo. Es decir, no, mire usted, o sea, yo creo que esto es así, pero vamos, en esto Agustín seguro que sabe más que yo. Evidentemente no puedo estar de acuerdo con Luis porque es que yo no sé más que él de esto y probablemente de nada. No. Dicho lo cual, simplemente poner de manifiesto una cuestión. Yo no entiendo tampoco, por una parte, yo no entiendo este interés de determinados centros y de determinadas personas de adquirir una notoriedad enfrentándose a una circunstancia como esta. Mire, de momento, por los motivos que sea, alguien ha decidido que son las personas que nos mandan que tenemos que ponernos mascarilla. Y por una cuestión puramente de lógica y de respeto a las normas, si la norma dice que hay que ponerse mascarilla, hay que ponerse la mascarilla. Y más aún en un colegio, que es un sitio en el cual debe basarse en el cumplimiento de las normas y en el respeto a la autoridad. ¿Qué ejemplo puedes dar tú en un colegio? Por muchas razones, porque después podemos discutir si la mascarilla es útil, no útil, es necesaria o no es necesaria. Eso es otro tema. En Wuhan, los niños van al colegio sin mascarillas. En prácticamente toda Europa, los niños van sin mascarillas al colegio. Bien, vale, discutamos eso. Pero mientras que la circunstancia sea que hay que llevar mascarilla, me parece, sin duda, un mal ejemplo el hecho de que en un colegio se invite o se promueva que los niños no porten las mascarillas, porque después, ¿con qué ejemplo le vamos a decir a un niño menor de 16 años, de 18 años, que no beba? Bueno, hombre, solo... ¿Qué sanción le puede caer al colegio? Yo creo que al colegio una sanción administrativa bastante dura, porque eso sí que está claro, tal y como decía perfectamente Luis, cuando a ti te cogen sin mascarilla, pues la sanción es puramente administrativa, es una sanción que debe tramitarse administrativamente. Cuando a ti el policía te invita a que te pongas la mascarilla o a que te la compres y tú obstinadamente te niegas, en ese caso ya sí estarías cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad. Pero claro, en este caso yo imagino que lo que se requerirá es al colegio para que inmediatamente cese en esa actitud y en caso de no hacerlo, pues evidentemente se atendrá a las consecuencias legales previstas, que sí podrían ser un delito de desobediencia. Pero sin duda debe. Y permíteme, yo no sé cuál será la opinión de Negre, me da exactamente igual porque yo para eso tengo la mía, pero creo que es una absoluta irresponsabilidad. Es una absoluta irresponsabilidad porque así no se modifican las normas. Las normas no se modifican incumpliéndolas, se modifican votando a gente que esté dentro de tu misma órbita y convenciendo a la mayoría de la gente de que las leyes deben ser modificadas. Vale, vamos a ir cerrando. Una última pregunta para cerrar con respecto al tema de Torra en el Supremo. ¿Desobedecer a la Junta Electoral Central es delito? Agustín, por ejemplo. Es evidente, es evidente. Mira, el otro día estaba releyendo un libro de Jacques Verger sobre estrategia judicial en los juicios políticos. Y claro, cuando uno quiere convertir en un juicio político algo que no es más que el cumplimiento de la ley, y de una ley absolutamente democrática, hecha por organismos democráticos, es simplemente pervertir el discurso. Torra, su abogado Boyer,
lo que pretenden es convertir esto en presos políticos, en un juicio político, y que aquí todo se vierta dentro de una especie de vulneración de los derechos humanos y de la capacidad que pueda tener el presidente Torra para decidir lo que se hace en su comunidad autónoma. El presidente Torra vive en una eterna ficción. La República de 8 segundos, para él mentalmente se ha convertido y se sigue convirtiendo en una república eterna. Él sigue viviendo en su república catalana, él se ve como un estadista al nivel de eso, de Mitterrand o de Macron, y no es cierto. ¿Y qué ocurre? Que eso te hace negar legitimidad a las normas estatales. Y eso te hace todavía más estúpido de lo que ya pareces, porque simplemente acabas de convertirte no en un preso político, en este caso no sería tampoco en un preso, sino en un condenado por cometer un delito por simplemente reiterar una actitud hostil ante una norma de la Junta Electoral Central de un país llamado España, que por mucho que les duela, sigue siendo su país y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Sería delito de desobediencia, de rebelión, de sedición, desobedecer a la Junta Electoral Central. Claramente un delito de desobediencia, pero es que además yo creo que la sentencia no debe rellenar más allá de un folio. Es decir, el señor Torra ha reconocido expresamente su desobediencia. Lo único que ha hecho se ha dedicado a justificar esa desobediencia en razones de orden político que en nada mitigan la gravedad del delito y por lo tanto, vamos, mire usted, o sea, usted podrá hacerse la composición del lugar que quiera y el proceso mental que le ha llevado a desobedecer me es absolutamente indiferente. El hecho objetivo y claro y además en este caso público y notorio es que usted ha desobedecido y además ha proclamado públicamente el orgullo de desobedecer y por lo tanto esto no admite otra que una sentencia clara, contundente y desde luego muy breve y no entrando en consideraciones de tipo político que son absolutamente irrelevantes en este caso. Lo que pasa es que, como decía Agustín, pues claro, cuando uno sabe que no tiene razón, pues lo que intenta en estos casos es politizar el pleito. Y bueno, pues es lo que ha hecho, politizar el procedimiento para tratar de que se aprecie algún tipo de atenuante en su conducta, que desde luego espero que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no aprecie, ¿no? Pero fíjate, es que más allá de atenuantes, es que lo que él está buscando realmente es la heroicidad. A ellos les encanta el perfil de convertirse en héroes, porque eso después, cuando llevan mucho tiempo en prisión, ya intentan presionar políticamente para abandonar la prisión, porque claro, es lógico. Estar en prisión es muy, muy delicado y a personas produce hasta una cierta, si se me permite la expresión, pena el hecho de que haya gente que esté en prisión por delitos de este tipo. Pero es que su obstinación y su interés, probablemente por formar parte de una historia irreal catalana, exclusivamente escrita en catalán y para culto y uso de catalanes, hooligans de su propia ideología, independentistas, simplemente acaba siendo eso, el jugar un rol histórico victimizándose, porque ellos son perfectamente conscientes de la comisión de los hechos delictivos. Fíjate cómo hay muchos que se apartan mucho más inteligentes 2 minutos antes de dar el paso definitivo a saltar al vacío. El señor Torra no. El señor Torra, su inteligencia no le da para más y simplemente lo que ha proporcionado es eso, la condición de héroe, y entonces le da igual, él va con todo. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Agustín, Luis Felipe, muchas gracias por habernos acompañado, por darnos vuestra opinión en estos temas que hemos hablado. Y a todos vosotros, espectadores de Estado de Alarma, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Os recuerdo que hemos estado con Agustín Martínez y con Luis Felipe Utrera.
Los temas de los que hemos hablado, la nueva condición de víctima de Iglesias en el caso Dina, la ley de memoria democrática, la nueva ley de memoria histórica del gobierno y bueno, todo lo que rodea a esa ley de memoria democrática histórica, todo el tema del Valle de los Caídos, del franquismo, quieren ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco, quieren derribar la Cruz del Valle, convertirlo en un cementerio civil, etcétera. Quieren reescribir la historia, ¿no? Es un revisionismo histórico. Después hemos hablado también de un tema que es el Colegio de British School of Marbella, que no está obligando a los niños mayores de 6 años a llevar mascarilla. ¿Esto es punible o no? ¿Qué sanción le puede caer al colegio por no obligar a los niños mayores de 6 años a llevar mascarilla? Y por último hemos abordado el tema de la deshabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalidad y si desobedecer a la Junta Electoral Central es delito o no. Todos estos temas nos los han comentado nuestros dos expertos. Así que muchas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y ¡viva España!